primer taller del curso virtual de cálculo diferencial. El primer taller consta de 17 puntos. Vamos a hacer entonces algunos de ellos. Empecemos entonces con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, podemos ver el enunciado a la izquierda, dice, responda si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, escriba el enunciado correcto o de un ejemplo donde no se cumpla. Bien, entonces 2, empecemos con el literal A. Literal A dice, los naturales están contenidos en los enteros, están contenidos en los racionales, están contenidos en los reales. Bien, nosotros ya estamos bastante familiarizados con estos conjuntos. Entonces sabemos que los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Los enteros son los naturales positivos, pues los números naturales, junto con el 0 y los números negativos. Entonces de ahí pues podemos concluir fácilmente que los naturales sí están contenidos en los enteros. Los racionales se definen a partir de los enteros de la siguiente forma. Es el conjunto de los AB tales que AB están en Z. ¿Cierto? Efectivamente, si A es un entero, ¿cierto? Podemos entonces escribir A sobre 1 y resulta pues que A1 son enteros, entonces A1 es racional. Por tanto, los enteros sí están contenidos en los racionales. Y finalmente los reales pues están definidos como los racionales junto con los números irracionales. Vamos a representarlos así. Entonces también resulta que los racionales están contenidos en los reales. Entonces tenemos que el primer literal es verdadero. En el literal B dice, hay infinitos irracionales. Entonces ¿era esto verdad? Entonces recordemos algunos números irracionales. Raíz de 2, pi, e, raíz de 3, tenemos raíz de 2 más raíz de 5, etcétera. Conocemos pues algunos, pero ¿cómo podríamos decir que son infinitos? Entonces ya sabemos que raíz de 2 no es racional, ¿cierto? Porque es irracional. Y sabemos que estos dos conjuntos son disjuntos. Entonces raíz de 2 no es racional. Entonces raíz de 2 no se puede escribir como una fracción, ¿cierto? Donde hay pues son enteros. Listo, entonces ahora consideremos la siguiente sucesión de números: raíz de 2, 2 raíz de 2, 3 raíz de 2, 4 raíz de 2, 5 raíz de 2 y así, n raíz de 2, y seguimos así multiplicando pues por cada natural, 1, 2, 3, 4, 5, ya sabemos que los naturales son infinitos. Entonces resulta que ninguno de estos números puede ser racional, deben ser irracionales. ¿Por qué? Porque entonces cogamos el enésimo, el general, n raíz de 2, y supongamos que si es un racional, entonces se escribe la forma a sobre b. Luego, raíz de 2 es igual a a sobre nb. Pero n es natural, b es entero, ¿cierto? O sea que n por b es entero. De aquí a y n por b son enteros. Pero entonces tendríamos una fracción para escribir raíz de 2, lo cual es una contradicción. Ya sabemos que raíz de 2 no puede ser un racional. Entonces aquí tenemos una secuencia infinita de números irracionales. Entonces este literal también es verdadero. Para el C dice, dado cualquier par de números reales, entonces tenemos A, B reales,
y a menor que b, siempre existe un número real r tal que r está entre a y b. Entonces existe r tal que r está entre a y b. Bien, entonces nosotros conocemos la recta real, ¿cierto? Donde podemos encontrar todos los reales. Entonces a estará en alguna parte, b estará más adelante porque es mayor que a, y nosotros sabemos que cada puntico de la recta representa un número real, ¿cierto? Entonces podríamos escoger pues cualquier punto entre a y b, escogamos digamos el punto de la mitad, y ese sería r, ¿cierto? Entonces sí, siempre podríamos encontrar dicho r, pero podríamos argumentarlo un poco mejor de la siguiente forma. Consideremos a más b sobre r, perdón, a más b sobre 2, ¿cierto? A más b sobre 2 sería justamente el punto medio del segmento AB. Entonces tenemos lo siguiente: a más a es menor que a más b, ¿cierto? Ya sabemos que a es menor que b, bastaría entonces sumar a en ambos lados y obtendríamos la desigualdad. No se altera porque estamos sumando. Cuando sumamos o restamos no se altera la desigualdad. Similarmente, a más b es menor que b más b, ¿cierto? Que bastaría sumar b a ambos lados para obtener pues esta desigualdad. Ahora queremos dividir entre 2. Como 2 es positivo, entonces la desigualdad tampoco se afecta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el número que habíamos dicho. Pero a más a sobre 2 es 2a sobre 2, que esto es menor que a más b medios. Y b más b sobre 2 es 2b sobre 2, pero esto es b y esto es a, ¿cierto? O sea que a más b sobre 2 está entre a y está entre b. Es decir, este número, el punto medio a más b sobre 2, es un número real que está entre a y b. Podríamos iterar pues este procedimiento para encontrar digamos el punto medio entre a y r, o entre r y b, y podríamos seguir así. Entonces este literal también es verdadero. El D: la ecuación x igual 7 representa una función de x. Bueno, x igual 7. Entonces hagamos una pequeña gráfica para encontrar x igual 7, ¿cierto? Entonces tenemos digamos acá no sé, 4, y acá está el 8, ¿cierto? Entonces aquí estaría el 7. Entonces x igual 7 sería este conjunto de puntos de acá, sería esta recta, así hasta el infinito. Esto sería x igual 7. Pero esto no es una función, dado que no respeta la regla de la recta vertical. De hecho, pues escogamos la misma recta, x igual 7, vemos que la recta corta la susodicha función en infinitos puntos, ¿cierto? Por tanto, pues no podría ser una función. Entonces, esto es falso. Listo. Lo que sí podríamos decir es que x igual 7 es una función de y, ¿cierto? Asimismo, como podríamos tener y igual 7, una recta horizontal, eso sería función de x, pero x igual 7 sí es una función de y.
Bien, ahora el literal E. Las funciones únicamente se pueden definir mediante una fórmula algebraica. Eso es falso. Pues podemos encontrar funciones en matemáticas, ¿cierto? Funciones con términos trigonométricos. Ya conocemos, por ejemplo, las funciones trigonométricas, coseno de x. Pero aparte de eso, nosotros podemos definir una función entre cualquier par de conjuntos, ¿cierto? Respetando pues que la imagen sea una sola y que todos los elementos del dominio tengan una imagen. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto de personas acá. Y es el conjunto de nombres. A cada persona le corresponde un nombre, ¿cierto? ¿Cierto? O vemos pues como casos especiales donde alguien va a tener dos nombres, no sé. Pero bueno, lo que quiero decir es que una función no tiene que ser necesariamente pues entre elementos, entre números, entre elementos matemáticos. Entonces el literal es falso. Bien, el f, una función par puede ser estrictamente creciente en todo su dominio. Entonces una función es par, recordemos, f es par si f de x es igual a f de menos x. Bien, pero entonces, ¿cómo la función podría ser estrictamente creciente? Si ya tenemos pues que dos valores, x y menos x. Vamos a hacer una gráfica por aquí. ¿Cierto? Suponiendo que x es positivo, entonces menos x es menor que x. Entonces, menos x y este es x. ¿Cierto? Para que sea estrictamente creciente, tendría que satisfacer que f de menos x es menor que f de x. Pero ya dijimos pues que f es par, entonces f de x es igual a f de menos x. Luego, esto es falso. No puede haber dicha función. En el G tenemos que para algunos números se cumple que el valor absoluto de x es igual a menos x. Entonces esto es verdadero o falso. Recordemos la definición de valor absoluto de x. Esto es x si x es mayor o igual que 0 y es menos x si x es menor que 0. Entonces efectivamente esta es la parte de los negativos en la definición de valor absoluto. Entonces esto es verdadero. Bien, eso concluye el ejercicio 2. Pasemos entonces al ejercicio 10. Entonces en el ejercicio 10 dice, halla el dominio de las siguientes funciones. Determina si la función es par, impar o ninguna de estas. Use un computador o calculadora para graficarlas y a partir de la gráfica estime el rango de cada función. Entonces en la primera función tenemos f de x es igual a la raíz cuarta de x al cuadrado más x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el dominio de la función. ¿Cuáles son las restricciones de esta función? Bien, entonces sabemos que un radical, ¿cierto? Un radical par no puede tener un argumento negativo. Sabemos que la raíz de un número negativo no existe, pero cuando la raíz pues tiene el radical par, en este caso 4 es par,
Entonces x al cuadrado más x tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser negativo. Bien, entonces factorizando acá, esto es x por x más 1 mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces resolvemos la desigualdad. Tenemos x es mayor o igual que 0 y x más 1 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces para que esto sea positivo, pues para que sea mayor o igual que 0, ambos tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿cierto? O ambos tienen que ser menores o iguales que 0. ¿Cierto? Dos números positivos multiplicados dan positivo y dos números negativos también dan positivo, ¿cierto? Si cogemos uno positivo y uno negativo, entonces nos daría negativo y eso no nos sirve ahora. Entonces esto es x mayor o igual que 0 y x mayor o igual que menos 1 o x menor o igual que 0 y x menor o igual que menos 1. Listo, entonces intersectamos estos dos intervalos. Esto es x mayor o igual que 0 y acá x menor o igual que menos 1. Listo. Y estos dos los unimos. O sea que tenemos el dominio de f va a ser igual a los x en R, tales que x es menor o igual que menos 1 y x es mayor o igual que 0. Esto en notación de intervalo sería menos infinito menos 1 cerrado es igual y cerrado en 0 más infinito. Entonces este sería el dominio de la función. Bien, entonces ya tenemos el dominio de la función. Queremos entonces averiguar si la función es par o es impar. Entonces ya sabemos pues que la función sea par o sea impar. Entonces f es par si f de x es igual a f de menos x para todos los valores del dominio. Y f es impar si f de menos x es igual a menos f de x, ¿cierto? Esta pues en esta al menos se va y en esta al menos sale, por así decirlo. Entonces la función será par, será impar o podría no ser ninguna. Entonces consideremos por ejemplo x igual 1. F de 1 es raíz cuarta de 1 al cuadrado más 1. Esto es raíz cuarta de 2. Y f de menos 1 es igual a raíz cuarta de menos 1 al cuadrado más menos 1. Esto es 1. 1 menos 1 es 0. O sea que esto es 0. Listo, entonces no se satisface ninguna de las dos. F de 1 no es igual a f de menos 1 y f de 1 no es igual a menos f de menos 1. Entonces f no es par ni impar. Para el rango, entonces podemos utilizar cualquier calculadora o graficadora o cualquier software para graficar. Aquí tenemos la gráfica a la izquierda y podemos ver que el rango, lo podemos estimar, es el rango de f de 0 a infinito. Listo. Pasemos a la siguiente función, g de x. G de x es x sobre x más 5. Entonces, ¿cuál es la restricción en este caso?
hacer aquí una rayita. Entonces resulta que el denominador no puede ser 0. Esa es la única restricción que tenemos. Entonces x más 5 tiene que ser diferente de 0, de donde x tiene que ser distinto de menos 5. Listo, esta es nuestra única restricción. Luego el dominio de G es igual al conjunto de los reales menos este elementico 5 menos 5, que esto como notación de intervalo es de menos infinito a menos 5 unido menos 5 a más infinito. Queremos verificar ahora entonces si la función es par, es impar o no es ninguna de las anteriores. Entonces vamos a hacer una pequeña tablita de valores. Esto bastaría pues si no cumple con 1 y menos 1, pues no necesitaríamos 2 y menos 2, pero pues hagamos para 1 y 2. Entonces si metemos el 1 a la función g, tenemos un sexto, y el menos 1 sería menos un cuarto. Ya nos satisface. Para 2 sería 2 séptimos y menos 2 tercios. Listo, entonces g no es par ni impar. Ahora queremos ver cuál es el rango de la función. Bien, entonces viendo la gráfica que está a la izquierda podemos notar que la función tiene un comportamiento asintótico en y igual 1. Podemos entonces hallar este valor, ¿cierto?, despejando la x en esta función, como si estuviéramos hallando la inversa. Entonces pasamos x más 5 al otro lado. Listo. Pasamos la x, yx, menos x más y5 igual 0. Sacamos acá factor común x, y menos 1, más 5y igual 0. Podemos despejar x fácilmente. X igual a menos 5y sobre y más 1. Y menos 1, perdón. De aquí podemos ver entonces que la función inversa no puede tener a y en el dominio, ¿cierto? Entonces y tiene que ser distinto de 1. Ese valor de y no puede estar en el dominio de la función inversa, o sea que no está en el rango de la función g, de donde el rango de g va a ser igual a los reales menos este valorcito 1. Listo. Sigamos ahora con la función h de x. La función h de x es x al cubo más x sobre 4 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las restricciones de esta función? Entonces no podemos permitir un denominador igual a 0. Entonces esto tiene que ser distinto de 0. Entonces resolviendo acá tenemos que x al cuadrado es distinto de 4. Sacando raíz tenemos x es distinto de más o menos la raíz de 4. Recordemos pues las dos raíces. O sea 2. O sea que x no puede ser 2 ni menos 2. Entonces el dominio de h es igual a los reales menos 2 y menos 2. Esta notación de intervalo es menos infinito menos 2 unido menos 2, 2 unido 2 más infinito. Muy bien. Ahora necesitamos verificar si la función es par, impar o no es ninguna. Sacamos otra vez la tablita. Esta nos sirve para guiarnos. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3.
Bien, entonces para el 1 tenemos 1 más 1, 2, y 4 menos 1, 3. Para el menos 1 al cubo menos 1, más menos 1, menos 2, 4 menos 1 al cuadrado es 1, o sea que es 3. O sea que ya vemos pues, que la función no puede ser par, pero sí podría ser impar. El 2 ya dijimos que no está en el dominio, ¿cierto? Entonces esto sería indeterminado. Pero así como el 2 no está, ¿cierto? O digamos que el valor que toman 2 es indeterminado, entonces el menos 2 también. Efectivamente eso pasa, ¿cierto? A pesar de que un valor no esté en el dominio, no significa que el otro podría ser cualquier cosa, no. Se necesita que cada valor en el dominio, ¿cierto? Cada x tenga el mismo valor que la función en menos x. Para 3, entonces podemos calcular, da 6, da menos 6, perdón, y en menos 3 da 6. Entonces ya vemos que la función tiene cara de ser impar. Entonces la pregunta es h de x, h de menos x igual a menos h de x. Es decir, la función es impar. Entonces h de menos x es que es menos x al cubo. Cada x pues la cambiamos por menos x más menos x 4 menos x al cuadrado. Entonces de acá menos x al cubo, supongamos que esto es menos 1 por x al cubo, ¿cierto? Más menos 1 por x sobre 4 menos, aquí menos x al cuadrado es x al cuadrado, todavía menos 1 al cuadrado da 1. De aquí sacamos este menos 1 como factor común, x al cubo más x 4 menos x al cuadrado, y esto efectivamente es menos h de x. Entonces vemos que sí se satisface, es decir, luego h de x es impar. Listo. Para el rango, vemos a la gráfica a la izquierda, el rango se puede ver claramente que es el conjunto de todos los reales como intervalo menos infinito más infinito. Ahora una rayita, y la siguiente función es r de x, x al cubo sobre el valor absoluto de x menos 1. Bien, ¿cuál es la restricción? Nosotros no podemos permitir un denominador que sea 0. Entonces x menos 1, valor absoluto de x menos 1, tiene que ser distinto de 0. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el valor absoluto de x menos 1 es igual a 0? ¿Cierto? Entonces x menos 1 en valor absoluto es igual a 0. Bien, entonces aquí tenemos valor absoluto, entonces no lo necesitamos en realidad, que es igual a 0. Esto es x menos 1 igual a 0, o sea que x igual a 1. Entonces esa es la restricción, de donde el dominio de R, el conjunto de los reales, menos el 1. En notación de intervalos, menos infinito 1, unido 1 más infinito. Ok, verifiquemos entonces si es par o impar. Entonces la función en menos 1 sí está definida, pero en 1 no está. Entonces, por lo que dijimos anteriormente, R no va a poder ser par ni impar. Pero bueno, hagamos para 2 y menos 2. Entonces en 1 resulta que es indeterminado. En menos 1 es menos 1 sobre menos 1, menos 1, menos 2, valor absoluto 2. En 2 es 2 a la 3 es 8. Y 2 menos 1 es 1, o sea es 8. Y menos 2 a la 3
es menos 8, menos 2 menos 1, menos 3, valor absoluto, 3. Entonces resulta que R de X no es par ni impar. Finalmente el rango, pues en el rango podemos ver la gráfica a la izquierda. Notamos que el rango de R es igual al conjunto de todos los reales. Pasemos entonces a la función s de x. Hacemos aquí una rayita, si nos cabe. S de x es x al cuadrado por el valor absoluto de x. Entonces, ¿qué restricciones tenemos para esta función? Ninguna, no vemos restricciones. Entonces, podemos concluir que el dominio es el conjunto de todos los reales. Verifiquemos ahora si es par o impar. Entonces, s de x. Entonces, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Bien, entonces 1 da 1, menos 1 da 1, 2 da 8, menos 2 da 8, 3 da 27, menos 3 da 27. Entonces vamos a ver que la función parece ser par. La pregunta es, ¿s de menos x es igual a s de x? Bien, s de menos x sería, ¿quién sería? Menos x al cuadrado, valor absoluto de menos x. Esto es menos 1 por x al cuadrado, valor absoluto de menos 1 por x, ¿cierto? Entonces el 2 reparte, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que esto es x al cuadrado. Esto es valor absoluto de 1 por el valor absoluto de x por propiedades de valor absoluto. Entonces x al cuadrado por el valor absoluto de x, y esto es justamente s de x. Entonces s de x es par. Listo para el rango. Entonces en la gráfica podemos ver bastante claro el rango de S es el conjunto de los reales positivos y el 0. Como intervalo podemos copiar 0 más infinito cerrado en 0. Bien, continuemos entonces con la función t de x. T de x es x más x al cuadrado sobre coseno de x. Bien, una función pues un poco distinta. Entonces, ¿cuál sería la restricción acá? Aquí coseno de x debe ser distinto de 0. El numerador no tiene problema y el coseno de x debe ser distinto de 0. La pregunta es, ¿cuándo el coseno de x es igual a 0? Ya sabemos que el coseno es una función periódica. Entonces en el periodo, voy a coger un intervalo, en el periodo 0, 2pi, cuando el coseno de x es 0. Entonces en el periodo tenemos que coseno de pi medios es igual a 0. Y en 3 pi medios también, ¿cierto? Lo recordamos pues, los ángulos notables. Pero aparte, en menos pi medios también es 0. Y en menos 3 pi medios. Listo, si no lo recuerdan pues hago un pequeño repaso. Entonces vamos notando algo, que en los múltiplos impares de pi medios el coseno se vuelve 0, ¿cierto? Solo en estos valores pues de 0 a 2 pi, solo en pi medios y en 3 pi medios ocurre que el coseno es 0. Pero también en los múltiplos impares de menos pi medios. Entonces, ¿quiénes serían? Serían menos 5 pi medios,
menos 3 pi medios, menos pi medios, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así. Entonces en todos estos valores el coseno se vuelve 0. Entonces, ¿cómo podríamos describir este conjunto? Son infinitos, ¿cierto? Para aquí atrás menos 7, menos 9, etcétera. Lo mismo para adelante. ¿Cómo podríamos describir este conjunto? Entonces, estos son los x en r, ¿cierto? Entonces, vean que estos son los múltiplos impares de pi medios, con los negativos incluidos. Menos 5, menos 3. O sea que esto lo podríamos escribir como x tiene la forma 2k más 1 por pi medios y k está en z. Listo, por ejemplo k, digamos k1, entonces 2 por 1, 2 más 1, 3 sería 3 pi medios. K0, entonces eso sería 1, sería pi medios. K menos 1, entonces 2 por menos 1, 2, perdón, menos k menos 1, 2 por menos 1 menos 2, más 1 menos 1, o sea, menos pi medios. Entonces esta es una forma de escribir este conjunto. Lo que tenemos que hacer es, para el dominio, entonces vamos a ponerlo por aquí, para el dominio de t, el conjunto de los reales, le extraemos este conjunto que acabamos de encontrar. Los reales, es que x es igual a 2k más 1 pi sobre 2 con k en los enteros. No estaba tan sencillo como los otros, pero se podía hacer pues conociendo la función coseno. Esto también lo podríamos escribir como los reales menos el conjunto de k pi más pi medios, tal que k es z. Esa es otra forma pues como de escribir el conjunto de una forma más sencilla. Solo habría que dividir pues entre 2 aquí, el k, acá por pi y pi medios. Listo. Y bueno, en notación de intervalo pues son infinitos intervalos. Entonces podríamos utilizar una notación especial que es k pi más pi medios y k pi más 3 pi medios, ¿cierto? Y este k va corriendo en los enteros. Por ejemplo, en 0 pues ya sería pi medios 3 pi medios. En 1 entonces sería pi más pi medios, que sería 3 pi medios, y pi más 3 pi medios, que sería 5 pi medios. Listo. Bueno, finalmente para el rango veamos la gráfica. La gráfica de esta función es un poquito más especial de las que habíamos visto antes. Entonces podemos ver que la gráfica tiene, ahí se notan los valores donde el coseno se vuelve 0, ¿cierto? No pueden haber valores donde el coseno se haga 0, pero además la función como que tiene una forma especial, entonces sacarle el rango va a ser un poquito complicado. Y de hecho no lo podemos hacer por los métodos que ya conocemos, pero podemos estimarlo, ¿cierto? Si nos acercamos pues con una lupita para hallar que el rango de t va de menos infinito, un valor aproximado de menos 10.9, más o menos, pongámoslo abierto, unido, entonces esta parte de acá sí se ve claramente que es de 0 más infinito. Entonces ese sería el rango que estamos buscando. Aún nos queda determinar si t de x es par o impar, o no es ninguna de las dos. Entonces nuevamente hagamos la tablita de valores. Como está el coseno, entonces no pongamos pues como los números usuales, pongamos como múltiplos de pi. Entonces para pi, si metemos a pi, coseno de pi es menos 1, entonces quedaría arriba pi más pi al cuadrado, entonces con ese menos quedaría menos pi al cuadrado. Y de menos pi, coseno de menos pi,
entonces el coseno es una función par, vuelve a ser menos 1, valor absoluto de menos pi es pi, entonces ya notamos que esto es menos pi cuadrado. ¿Qué otro valor hacemos? Digamos por ejemplo pi tercios, y esto sería 2 pi tercios más 2 pi cuadrado novenos. Listo. Y en menos pi tercios, bueno, pueden calcularlo, esto es 2 pi tercios más 2 pi al cuadrado sobre 9. Listo, entonces vemos pues que la función tiene cara de ser par. La pregunta es t de menos x igual a t de x. Bien, entonces t de menos x es valor absoluto de menos x más menos x al cuadrado sobre coseno de menos x. Entonces ya todo esto se ve, pues que esto es x más x al cuadrado. El coseno es una función par, esto es coseno de x, esto es t de x, ¿cierto? Luego t de x es par. Finalmente tenemos la función u de x, que es una función tramos, menos x a la 4 menos 2x, x a la 4 menos 2x. Entonces la primera parte es para x entre menos 2 y 0, y la segunda parte es para x entre 0 y 2. Bien, entonces, bueno, primero que todo, aquí hay una parte para los negativos y el 0, aquí para el 0 y para el positivo. Entonces nosotros podemos verificar que u de 0 es efectivamente 0 en los dos casos, para asegurarnos que la función esté bien definida. Bien, entonces para el dominio, vemos qué restricciones hay aquí. No hay ninguna, y aquí tampoco, ¿cierto? La restricción entonces para el dominio está aquí, justamente en la definición. Entonces el dominio de u son los valores de menos 2 a 2, cerrados porque es con menor o igual. Bueno, hasta ahora todo bien. Ahora verifiquemos si es par, impar o ninguna. Entonces x, u de x, entonces en 1, menos 1, 2 y en menos 2. Bueno, 1, entonces le corresponde a esta parte de aquí, y vemos que esto es menos 1, menos 1 le corresponde a esta parte de aquí, y vemos que esto es 1, 2, 2 a la 4, 16, menos 4, 12, y menos 2, menos 2 a la 4, 16, menos 16 más 4, menos 12. Entonces vemos que la función parece ser impar. Para verificar esto tenemos que proceder por casos, ¿cierto? Porque no podemos empezar x menos x, porque tendríamos que entonces que cambiar de función, eso depende. Entonces son dos casos. La pregunta es, u de menos x es igual a menos u de x. Entonces el primer caso sería si x es mayor o igual que 0. Entonces si x es mayor o igual que 0, u de menos x es mayor o igual que 0, o sea que menos x es menor o igual que 0, ¿cierto? Entonces tendremos que utilizar esta parte de la definición, que es menos x a la 4 menos 2 menos x. Esta potencia aquí da menos x a la 4 más 2x. Listo. Debemos hasta ahí. Trabajemos entonces con este lado de acá, u de menos x, menos u de x. Entonces x es mayor o igual que 0. Esto sería menos, con esta parte de aquí, x a la 4 menos 2x, y esto sería menos x a la 4 más
2x. Entonces vemos que estos dos son iguales, luego estos dos de aquí son iguales. Entonces para este caso ya se verifica que u de menos x es igual a menos u de x. Verifiquemos el otro caso, si x es menor que 0, ¿cierto? Y pues de mayor o igual que menos 2. Esa restricción está implícita. Entonces u de menos x es menor que 0, o sea que menos x es mayor que 0. Entonces utilizaremos esta parte de la definición de la función menos x a la 4 menos 2 menos x. Esto sería x a la 4 más 2x. Por otro lado, menos u de x, entonces x es menor que 0, utilizamos esta parte, menos x a la 4 menos 2x, esto es x a la 4 más 2x. Estas dos partes de acá son iguales, luego estas partes de aquí son iguales. En los dos casos pudimos concluir que la función sí era efectivamente impar. Entonces u de x es impar. Listo, para el rango veamos la gráfica a la izquierda. En el rango vemos que el máximo y el mínimo son alcanzados en 2 y la función es continua. Entonces el rango de u puede verse que es menos 12, 12.